Que de esto entiende bastante, y es el economista Pablo Chayú. Buenas tardes, Pablo. Sonny Martínez te saluda desde San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? No sé si usted comparte, Pablo, conmigo estos sinsabores que me dan a mí las noticias y las contradicciones entre lo que leo y lo que yo percibo en mi economía familiar y de mi entorno. Bueno, yo creo que no es solo una sensación general, porque creo que nadie puede compartir eso, esa sensación de optimismo, sino que las estadísticas también están indicando que no es así. La verdad, estamos en un rumbo equivocado y los problemas son muy grandes. Uh-huh. Ahora, lo que sucede es que los funcionarios, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, están como enchufados tratando de dar optimismo. Cosa que, bueno, tienen todo el derecho del mundo. El problema es que si ellos se confunden, al país le va a ir mal. Porque si ellos confunden el optimismo que quieren darle a la gente con el análisis objetivo de los problemas que tiene el gobierno, entonces esos problemas no se van a solucionar. Claro. Y entonces vamos a estar peor. Mire, le doy un ejemplo. El otro día, leyendo, escuchándolo a Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, sí, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez en mi vida que lo escucho, tengo unos cuantos años. El presidente del Banco Central actual no habla de inflación, habla de desinflación. Ah. Increíble, ¿no es cierto? Sí. O sea, él lo que él dice es que no estamos en un proceso inflacionario, sino que estamos en un proceso desinflacionario que a veces va bien y a veces va mal. La verdad. Claro, si un proceso desinflacionario va mal, entonces estaríamos hablando de inflación. Claro, pero imagínese usted. Ahora, Pablo, acá hay una cuestión que tiene que ver, se emparenta con algo que es mi oficio, que es el oficio de periodista. Y digo oficio y no profesión, porque la gente de mi edad, cuando arrancamos con esto, no había universidades para estudiar periodismo, pero bueno. Digo, cuando a uno le dicen cosas como, el jubilado va a cobrar menos, pero no va a perder poder adquisitivo. O te aumento el valor del transporte público, pero al fin y al cabo vas a pagar menos. Son especies de galimatías discursivos que en mi barrio, cuando yo era pibe, le decían mentira, ahora le ponen posverdad. Esto de hablar de proceso de desinflación, en lugar de hablar de inflación, parecería ser una trampa muy cándida, ¿no?, en algún sentido. Sí, pero ellos la siguen usando continuamente. Hizo muy bien los dos ejemplos que usted dio, porque es así. Fíjese. Le doy otro ejemplo que seguimos en el terreno de las cosas que son complicadas, en la medida que significa que nuestras autoridades, en vez de reconocer los problemas y por lo tanto hacer lo que tienen que hacer, están pensando, yo qué sé, en las margaritas en el campo. Sí. Yo le doy un ejemplo. Supóngase que usted gane 100 pesos al mes y gasta 90 pesos. ¿Usted qué dice? Que tiene un ahorro de 10 pesos. Mal no está. Sí. Pero yo digo, escúchame, te olvidaste de algo. Si vos contás los préstamos que tenés que pagar, las tasas de interés, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, vos estás ganando 100 pesos, pero estás gastando 120. Claro. ¿Cuál es la verdad? ¿La primera o la segunda? Sí, o ahorro 10 pesos o me faltan 20. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es que me faltan 20, porque en algún momento el banco me va a venir a golpear la puerta. Le faltan 20, esa es la verdad. Fíjese qué pasa con el déficit fiscal. Todos, el ministro sobre todo, dice, estamos en el buen camino, hemos reducido el déficit fiscal. Bárbaro, el que está, digamos, distraído dice que bien, estamos en el buen camino. ¿Sabe qué se le olvida al ministro, al joven, cuando hace esa cuenta? El pago de intereses de la deuda. Claro. Como si eso lo pagaría, vaya a saber quién. Cuando usted hace bien la cuenta, que es lo que estábamos hablando hace un ratito,
se da cuenta de que en realidad el déficit ha aumentado muchísimo y las necesidades de fondo de la tesorería son cada vez más grandes. Claro. Entonces, vuelvo de nuevo al punto que para mí es central. Que ellos quieran infundir optimismo, ahora que le mientan a la gente, claro, es muy grave. Pero además es muchísimo más grave que se mientan ellos mismos, porque ellos tienen la obligación y la responsabilidad, para eso fueron elegidos, de solucionar los problemas. claro. Entonces, si ellos se engañan a sí mismos diciendo que no hay problema, estamos en el horno. Sí. Ahora, esta cuestión de presentar con esta fórmula tan optimista la cuestión de la desinflación, ¿no tiene que ver también con la intención de condicionar la negociación paritaria? Bueno, mira, ahí tiene otro chiste también que es de marca mayor. Se dice, y lo dijeron los ministros, porque son varios los ministros económicos, ¿no? Sí, es El un presidente del Banco es el mejor Central. equipo de los últimos 50 años, Pablo. Bueno, no éramos chistes Sí, futboleros. le está fallando el doble 5, me parece. Bueno, Está lesionado Gago. Sí, está Gago lesionado. Está bien, perdón, discúlpeme, pasa que a esta hora de la está tarde bien. nos agarra una beta de humor también. si no, nos vamos a meter en fútbol y es más complicado. Y es más todavía. complicado todavía. Lo dijo el presidente. Es más difícil jugar al fútbol que gobernar, dijo el presidente. Sí, Mamá. porque jugando a fútbol es muy malo, ¿eh? Encima, yo lo vi tirar un tiro libre, sacar un tiro libre y parecía un jugador de vóley. rugby. Sí, tal cual. Está Bueno, bien, pero dice, a ver, el equipo económico dice. El equipo económico dice, señores, la inflación del año que viene va a ser el 15%. Bueno, entonces dice, sería bueno que los salarios no aumenten más del 15%. Y ahí hace una pequeña trampita, y sin cláusula de ajuste. Yo digo lo siguiente, si usted es ministro o presidente del Banco Central y está convencido que la inflación del año que viene, o del que estamos hablando, es del 15%, ¿a usted le molestaría poner una cláusula de ajuste? En el sentido que si la inflación es mayor, Claro. ¿usted paga la diferencia? No, si yo estoy seguro que va a ser 15, pongan la cláusula que quieran porque yo me juego al 15. Claro, ¿y por qué están tan preocupados de sacar la cláusula de ajuste entonces? Y parece ser que porque ya como cierran los números de enero y si a esto le sumamos los tarifazos que se avecinan, no parecería posible cerrar en el 15. Por eso, A no ser que Todesca contrate a un gran dibujante y dibujen la inflación y hagan aquello de lo cual se quejaron tanto con respecto al supuesto INDEC de Moreno, ¿no? Sí, bueno, esa verdaderamente es otra historia que la han inventado ellos Tal cual. y la han usufructuado. Yo también tengo mis dudas sobre el actual INDEC. Sí. La verdad se lo tengo que decir. Tengo mis dudas sobre cómo están calculando el aumento del producto, sobre cómo están calculando la inflación. Tengo mis dudas. Sí. Pero bueno, ahora fíjese que de nuevo notable, estamos hablando de la tasa de inflación esperada para este año y de los salarios esperados para este año. Fíjese, si la tasa de inflación de este año es del 24% y usted obliga a que los salarios crezcan un 15%, usted le está sacando a la masa salarial prácticamente un 10% Sí. que le corresponde. Es una especie realmente muy rara, porque ¿qué están haciendo con eso? Están precipitando una recesión en la economía. Claro, están enfriando la economía, provocando recesión, tal vez con la intención que la falta de consumo tire los precios para abajo, receta que no parece haberle funcionado en estos 2 años de gobierno, ¿no? No le funcionó ni le va a funcionar, porque Claro. los precios responden a otra lógica. Claro. Sobre todo en una economía tan concentrada como la que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, en el medio de todo esto, y sin poder dominar la inflación, que de acuerdo con palabras del propio Macri cuando era candidato, era lo más fácil, en mi gobierno no va a ser un tema, dijo en su momento Macri, parece que tan fácil no le pasó.
Nos encontramos con algunos otros problemitas. Usted ya mencionó el problema del déficit fiscal, que es otro tema que no pueden llevar a buen puerto, pero además estamos en récords de déficit comercial. Nuestra balanza de pagos está deficitaria y ese déficit es cada vez mayor. Claro, fíjese que en toda esta maraña de malas políticas que se ha metido el gobierno, de contradicciones y malas políticas, hay un subproducto muy grave, que es este déficit en la balanza comercial, que llegó el año pasado a 9.000 millones de dólares. Sí. Fíjese que no es balanza de pago, es balanza comercial. Eso es inédito en la Argentina. La Argentina siempre ha tenido superávit comercial y eso le ha permitido pagar el déficit de servicio, porque el déficit de servicio son los intereses de la deuda, viajes, etcétera, etcétera. Claro. Es récord, pero también es récord las ventas de divisas al público, y el público las utiliza para atesorar. Sí. O sea que cuando se habla de que acá hay una gran confianza, los datos indican lo contrario, ¿no? Y el turismo ha aumentado sus erogaciones en una forma muy grande. Todo esto indica que este plan está desbalanceado. Este plan no es que esté mal ejecutado, está mal fundado. Y esos son los problemas que estamos viendo, ¿no? Claro. Sí, a mí lo que me preocupa, y en ese sentido vuelvo al comienzo de la charla, me preocupa lo mismo que a usted, en el sentido de que el gobierno parece estar muy empecinado en seguir sosteniendo estas políticas y parece no avisorar las cuestiones que vienen por delante, que algunos de nosotros, algunos más memoriosos, otros menos, ya la hemos vivido por lo menos en dos oportunidades. Digamos, la crisis de gobernabilidad en su momento de los últimos años de la dictadura, con la aplicación de los planes de Martínez de Oz, y la terrible crisis que termina con el 2001, con las políticas neoliberales de Cavallo y compañía, entre los cuales estaba también Sturzenegger. Estamos enfrentados casi a una tormenta perfecta, ¿no? Déficit fiscal, déficit comercial, crecimiento en el desempleo, no pueden dominar la inflación y crece de manera exponencial la deuda externa y cada vez a más corto plazo. Yo veía que este lunes pasado emitieron una cantidad abrumadora de letras del Tesoro en forma de deuda externa con vencimiento solo aquí un año. Sí, hay otro problema todavía que hace de alguna manera más perentorio que se tome alguna solución, porque estamos en problemas realmente serios. La deuda a cortísimo plazo del Banco Central ya está aproximadamente en 75.000 millones de dólares. Ahora usted dice, bueno, 75.000 millones de dólares, tenemos una deuda externa de 320, no sé cuánto tenemos en este momento. Sí. Lo que sucede es que la deuda del Banco Central es una deuda de cortísimo plazo, claro, y altísima tasa de interés. Las LEVACs, ¿no? Las famosas LEVAC. Las LEVAC ahora las convirtieron, le cambiaron el nombre y ahora es Vite o algo por el estilo, que son mucho peores porque son préstamos a 7 días. El Banco Central toma del sistema bancario pagando tasas realmente extraordinarias. Claro. Entonces, todo esto es un cóctel, digamos, explosivo. Esperemos que el gobierno reaccione a tiempo, ¿no? En el medio de todo esto, Pablo, yo leí con la firma del licenciado Moreno y también, si no me equivoco, con la firma suya, un plan de contingencia, ¿puede ser? Sí. Nosotros escribimos y de alguna manera ofrecimos al público, a quien quisiera leerlo, cómo debe salirse de este problema, ¿no? Para evitar que las consecuencias sean peores de las que estamos ahora viendo. Ajá. ¿Y cuáles son los puntos nodales de ese plan? Mire, partimos diciendo, ¿por qué están los problemas que hoy están? ¿No? Porque todo el mundo, nosotros también hablamos de las inconsistencias de las políticas, del problema que tiene el Banco Central, pero no nos podemos quedar en la superficie. ¿Qué es lo que causó esos problemas?
Y la verdad que lo que causaron esos problemas fueron los conceptos liminares del gobierno de Macri. Por ejemplo, le digo algunos. Si usted piensa que el fenómeno inflacionario es un fenómeno puramente monetario, ¿dónde tiene que poner el énfasis? En el Banco Central. Claro. Bueno, así está. El Banco Central, 75.000 millones de dólares con crédito a cortísimo plazo. Claro. Si usted piensa que el consumo no es el verdadero punto, digamos, de reactivación y crecimiento de la economía, y si son las inversiones que llegan raudamente porque hacemos una política amigable con el sector externo, con los poderes dominantes económicos, financieros e internacionales, si usted piensa eso, bueno, habría que decir dónde están las inversiones. Claro, la lluvia de inversiones no llegó. El segundo semestre nunca llegó. Por eso. Entonces, fíjese los conceptos equivocados. No es un problema de las políticas, es un problema de los conceptos. Si usted cree que abriendo la economía se mejora la eficiencia de las empresas, estamos fregados. Lo que pasa es que las empresas empiezan a cerrar, empiezan a despedir gente. Entonces, esos conceptos hay que cambiarlos. Si usted, entonces, para solucionar este embrollo en el que estamos metidos, hay que cambiar esos conceptos, esas ideologías que nos llevaron a esta situación. Hay que volver a proteger las actividades económicas internas, hay que volver a una política de ingresos que le dé a los sectores populares el ingreso que se merecen, hay que volver a tener una política independiente en lo internacional, hay que volver a desendeudar el país. O sea, si se me permite, todo lo contrario a lo que se de está lo haciendo. que hizo Macri Cambiemos, y que eso que decimos todo lo contrario es lo que está explicando esta maraña en la cual estamos metidos. Claro. Resoluciones que este gobierno no parece querer tomar, ¿no? Parecen ser muy insistidores en sus propias políticas, o seguir el mandato de un determinado sector del poder económico que sí se beneficia con estas políticas. Yo lo escuchaba ayer o antes de ayer a la noche en el programa de TN Desde el Llano, en una de esas prácticas masoquistas que yo suelo tener a veces, y entonces lo miro a Morales Solá, entrevistar a Cristiano Ratassi. Y Cristiano Ratassi, el presidente de Fiat, ahora se llama Fiat Chrysler, porque asumieron también a Chrysler, hablaba Cristiano Ratassi y verdaderamente yo sentía, hablaba sobre la Argentina, diciendo que este era un país maravilloso, que lo que estábamos haciendo era maravilloso, que la inflación ya no era un problema y se estaba dominando, que íbamos a empezar en los próximos 4 años, vamos a estar exportando automóviles, que las importaciones, inclusive las importaciones puerta a puerta, eran algo natural, que habría que abrir mucho más la economía. O sea, la crítica que hacía Cristiano Ratassi era en virtud del gradualismo, criticaba el supuesto gradualismo del gobierno y terminó con una velada amenaza. Dijo, hay que apoyar estas políticas para que no vuelva el populismo, para que no seamos Venezuela. Esto era, por supuesto, todo esto con un Morales Solá asintiendo con la cabeza y demás. Digo, este es el mismo Cristiano Ratassi que durante el gobierno de Néstor y Cristina estaba en la primera fila del Salón Blanco aplaudiendo las políticas de Néstor y de Cristina porque le permitían vender más autos Fiat al mercado interno argentino. Claro. Bueno, ya lo conocemos a Cristiano, ¿no? Lo conocemos, sus excentricidades. Él defiende su negocio. Claro. Mire, usted sabe que las ventas de automotores fueron muy importantes en el 2017. Sí. ¿No? El 70% de esas ventas fueron autos importados. Sí, y de alta gama. Y una parte importante alta gama. Sí. Entonces, Mire, le cuento una pequeña anécdota de esa entrevista de Morales Solá. Morales Solá le dice, sí, bueno, se batieron récords de producción de automóviles, dijo Morales Solá. Y Cristiano Ratassi, que está loco pero no come vidrio, lo interrumpió y dijo, no, se rompieron récords de ventas, no de producción. Por lo menos fue honesto en eso, porque no estamos produciendo autos, estamos cerrando líneas de producción automotriz. ¿O me equivoco? No, es así.
Pero bueno, la realidad parece que hay que rechazarla, es muy malo eso. Si seguimos con esta tesitura de no ver la realidad y por lo tanto no solucionar los problemas, creo que el país, este maravilloso país, porque la verdad tenemos un maravilloso país ahora. Tenemos una patria que es hermosísima. Este maravilloso país tiene maravillosa política, me parece que ahí ya... Entonces, sí, sería un peligro para algunas maravillosas potencias. Claro. Bueno, así es el tema. Pablo, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dado, es verdaderamente muy constructivo poder charlar con usted. Estoy seguro que nuestros oyentes a partir de ahora están un poco más confundidos al respecto de la realidad y el discurso del presidente. Le agradezco no mucho. Era la intención, No, pero veo que es bueno siempre aportar un poco a la confusión general. Pablo, nos volveremos a llamar en algún tiempo, seguramente antes de que baje la inflación lo vamos a estar llamando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Fue el economista Pablo Chaliú.